Bueno, mi nombre es Julián Sters. Y yo soy Abigail Chegelian. Vamos a estar hablando un poquitito de arritmias y de fármacos antiarrítmicos y un poquitito en relación a lo que es la terapéutica de estos problemas de salud en lo que es la seguidilla de temas que vamos a grabar nosotros los estudiantes para terapéuticas y farmacología en la cursada de 2021. Bueno, en sí planteamos algunos objetivos en la presentación que básicamente van a ser repasar las principales características del sistema de conducción de las células cardíacas, repasar conceptos básicos de electrocardiograma, conocer cuáles son las arritmias de presentación más frecuente en atención primaria, conocer la clasificación de Vaughan y Williams para los fármacos antiarrítmicos, conocerlos en sí a estos distintos fármacos antiarrítmicos, su farmacocinética, su mecanismo de acción e indicación. Y por último, sería sentar las bases para un correcto abordaje de las arritmias más frecuentes en atención primaria. Abigail, todo tuyo. Bien, voy a pasar a dar un pequeño repaso de los conceptos básicos de electro y que estuvimos viendo durante estos años. ¿Quieres pasar? Bien, para recordar un poco cuáles son las propiedades cardíacas que posee el corazón, el primero sería el batmotropismo, que es la capacidad de excitarse que poseen las fibras, el dromotropismo, que es la capacidad de conducir el impulso eléctrico, que en situaciones normales inicia en el nodo sinusal y se va a transmitir por el sistema de conducción al resto del corazón. El automatismo, que es la capacidad del corazón de poder iniciar por sí solo un impulso. Esto se puede ver, se puede evidenciar cuando en ciertos experimentos se saca el corazón del cuerpo y se lo coloca, por ejemplo, en un balde con solución fisiológica, y se puede ver cómo el corazón solo se sigue contrayendo. La otra propiedad es el inotropismo, que es esta capacidad de contraerse, y el lucitropismo, que es la capacidad de relajarse. Bien. Voy a pasar el sistema de conducción. El sistema de conducción es un tejido miocárdico que nada más lo que hace es generar y conducir el impulso eléctrico. No es un tejido que se contraiga, sino que se encarga de esto. Y está formado por el nodo sinusal, que se puede decir que es el capitán del corazón, es el que en situaciones normales va a marcar la frecuencia cardíaca, los haces internodales, que van a conectar al nodo sinusal con el nodo auriculoventricular, nodo unión auriculoventricular, se le puede decir también, el tronco de las de His, que se va a dividir en rama derecha y en rama izquierda, para finalmente terminar en las fibras de Purkinje. Acá lo que se puede ver cómo es el sistema de conducción en funcionamiento. Inicia en el nodo sinusal, pasa al nodo auriculoventricular. Pueden ver que si se nota, se puede ver una pequeña pausa fisiológica hasta que llega a las de His, se divide en las ramas y finalmente en las fibras de Purkinje. Ahora sí, ¿quieres pasar? Bien. Ahora vamos al más chiquito. ¿Cómo es el potencial de acción en estas fibras? Nosotros lo clasificamos en fibras rápidas y en fibras lentas. La fibra rápida, el gran ejemplo, son las fibras ventriculares, que se dividen en 4 fases, este potencial de acción. La primera fase es la fase de despolarización, que es en el momento en donde se pasa de un potencial dentro de la célula de menos 90 a un valor positivo. Los encargados de esta despolarización son los canales de sodio rápido o voltaje dependientes. Después, en la fase 1 se produce, que acá se llama muesca, que lo que se produce es una pequeña repolarización, que es producida por la apertura de los canales de potasio y el cierre de los de sodio. Porque, como sabemos, el potasio se encuentra en mayor cantidad intracelular que extracelular. Así que cuando se produce la apertura de los canales de potasio, estos tienden a salir. Y el sodio, que está en mayor proporción
afuera de la célula, que intracelular, tiende a entrar a la célula. Bien, en la fase 2, que esto es algo característico de estas fibras, se produce una meseta. Esta meseta se debe a dos cosas. Al cierre de los canales de potasio, o sea, el potasio deja de salir, y a la apertura de unos canales de calcio, que el calcio ingresa y mantiene esta despolarización por unos segundos más, por unos microsegundos más, y hasta que estos canales de calcio se cierran, se abren de nuevo los canales de potasio, se produce la fase 3, que es la repolarización rápida, hasta la fase 4 de potencial de membrana en reposo. Durante esta fase tenemos a una ATPasa, a la potasio-sodio ATPasa, que es la encargada de mantener estas concentraciones, ¿no? La concentración de potasio en mayor nivel intracelular y los niveles altos de sodio extracelular. Bien, esto es un poco más de lo que decía, lo que venía diciendo, donde actúan los canales de sodio, como ven en la repolarización, los canales de potasio, que son los encargados de la repolarización, y los canales de calcio, que son los encargados de mantener la meseta. Ahora sí. Esto es, de nuevo, ven donde se produce la gran entrada y la gran corriente de sodio. Bien, ahora es el potencial de membrana, voy a explicar, pero de la fibra lenta. La fibra lenta, el gran ejemplo, son las fibras que componen al nodo sinusal. Como pueden ver, hay ciertas diferencias con la fibra rápida. Acá no va a haber fase 1 ni fase 2. Acá pasamos desde una fase 0, que sería la despolarización, y que mientras en la fibra rápida el ion encargado de la despolarización era el sodio, acá va a ser el calcio, que va a ingresar a la célula por unos canales tipo L. La repolarización va a estar a cargo de unos canales de potasio. Y algo característico es que la fase 4, acá es la despolarización diastólica espontánea, que es gracias a tres corrientes. A una corriente Fanny, que se debe por unos canales inespecíficos, se dice, de sodio, que se abren en voltajes bajos. Y al abrirse van a permitir la entrada de sodio. Después a una corriente de calcio, gracias a la apertura de unos canales tipo T. Los tipo L son los de la fase 0, y los tipo T son los que están acá en esta fase 4. Y a una disminución de la conductancia al potasio. ¿Puedes pasar? Bien, esto es importante para entender un poco lo que va a explicar Julián con los fármacos, que es los tres estados de los canales de sodio. Un canal de sodio puede estar en los tres estados que están viendo, que es un canal cerrado, en donde no se produce la entrada del ion, en donde se dice que la compuerta externa y interna están cerradas. Un canal abierto, que es en el momento donde pasa el ion, y un canal inactivado, que la compuerta externa puede estar abierta, pero la compuerta interna está cerrada y aún así el ion no pasa. ¿Quieres pasar? Bien, esto también es importante para entender estos periodos. Los periodos refractarios son dos, el absoluto y el relativo. Durante el absoluto, no importa qué tipo de estímulo sea, qué tan fuerte sea el estímulo, la fibra no va a volver a conducir un impulso, no va a haber una apertura de los canales, no va a haber nada, no importa cuál sea el estímulo. En cambio, durante el periodo refractario relativo, si se presenta un estímulo bastante fuerte, puede ser que haya conductibilidad, que se conduzca a un estímulo seguido. Ahora sí, ¿te quieres pasar? Bien, pasando con el electro, acá más o menos es para mostrarles cómo es el sistema de conducción, acá se ve cómo funciona el sistema de conducción y cómo se va marcando en el electro. ¿Pasar? Las derivaciones del electro. Están las bipolares, que son como las primarias, también se dice que son las primeras. Está la derivación tipo 1,
en donde su vector, donde está en el grado 0, que es cuando las derivaciones se colocan en mano derecha y mano izquierda. Después está la derivación 2 y la derivación 3. Me colgué, la derivación, ¿se acuerdan dónde se conectan en mano izquierda, mano derecha y pie izquierdo. Luego están las derivaciones unipolares y las derivaciones precordiales, que van de B1 a B6. Todas van a ver diferentes caras del corazón. ¿Qué quieres pasar? Bien, acá está el trazado básico de un electro, más o menos para entender que estos cuadrados grandes, acá se nota bastante, que cada cuadrado grande va a involucrar a 5 cuadraditos chiquitos. Cada cuadrado chiquito son 0,04 segundos y 5 cuadrados de los grandes es 1 segundo. Esto va a ser importante para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Quieres pasar? Bueno, acá están las partes de un electro normal. La onda P, que la onda P es la despolarización de la aurícula. Después está el complejo QRS, que es la despolarización del ventrículo. Y la onda T, que es la repolarización del ventrículo. Bien, los intervalos RR, que nos van a servir para calcular la frecuencia cardíaca. El intervalo PR. Bien, no sé si... No. ¿Qué quieres pasar? Bueno, acá muestra las distintas despolarizaciones. Esto es lo que le mostraba hace un rato, ¿no? Acá se puede ver la fibra lenta con el nodo sinoauricular y cómo se ve el miocardio medio, por ejemplo, el endocardio, cómo es el potencial de acción. ¿Qué lo que pasar? Pasalo esto, así lo explico. Bien, hay un método para calcular la frecuencia cardíaca, que es bastante sencillo. Siempre que tengamos la frecuencia cardíaca regular, o sea, el intervalo entre R y R siempre sea el mismo, una forma bastante sencilla de calcularlo es contar la cantidad de cuadrados grandes que hay entre R y R y dividirlos por 300. Por ejemplo, yo acá veo 1, 2, 3 cuadrados grandes entre esta R y esta R, sabiendo que la frecuencia cardíaca es regular. Entonces, lo que hago es 300 dividido 3 es igual a 100, entonces yo ya sé que esta persona va a tener una frecuencia cardíaca de 100. ¿Quieres pasar? Bien. Para todo esto es importante el concepto de ritmo sinusal. El ritmo sinusal va a ser todo impulso eléctrico que sale del nodo sinusal y que va a ser transmitido a través del sistema de conducción. En el electro lo que vamos a ver que existe un ritmo sinusal cuando siempre veamos una onda P, o sea, una despolarización de la aurícula, positiva en todas las derivaciones, menos en ABR, seguida de un complejo QRS con un intervalo RR regular y un intervalo PR constante. Esos son los puntos que tiene que cumplir un ritmo para ser categorizado como ritmo sinusal. ¿Sí quieres pasar? Bien, ahora ya comenzamos con el tema que nos trae, que es las arritmias. Bien, las arritmias son todo trastorno del ritmo cardíaco que es causado por una alteración en la función o en la conducción del impulso eléctrico del corazón. Uy, esta parte no la explicabas vos. Sí. Bueno, en sí, por lo general, esto ya se lo va a explicar un poquito mejor Abby. Normalmente nosotros a las arritmias las podemos clasificar en taquiarritmias o bradiarritmias.
según una manifestación clínica muy importante que sería la taquicardia o la bradicardia. Pero antes de meternos en ello, tenemos que saber que muchas veces las arritmias son asintomáticas y no siempre van a producir síntomas. Ahora, cuando nosotros hayamos taquicardia o bradicardia, podemos encontrar característicamente algunos signos o síntomas que van a ser más predominantes en uno o en otro. Por ejemplo, en relación a las taquiarritmias, son muy comunes las palpitaciones, la agitación, y suelen estar bastante asociados también a síndromes coronarios e insuficiencia cardíaca. También se pueden producir mareos, síncope, disnea. Por su parte, en lo que serían las bradicardias, básicamente vamos a encontrar que una manifestación clínica fundamental es el síncope, también los presíncopes, hipotensión, fatiga y debilidad. Ahora, que sean más características en uno o en otro no quiere decir que sean excluyentes. Por lo tanto, siempre tenemos que hacer una buena anamnesis y tenemos que recabar correctamente todos estos síntomas y caracterizarlos bien. Yendo un poquitito más a lo que es la valoración clínica en sí, es muy importante en la anamnesis constatar la edad del paciente, y esto también tiene especial significancia en, por ejemplo, qué arritmia tiene una mayor presentación en niños, en adultos o cuando hay algún tipo de comorbilidad. Por ejemplo, en niños la arritmia más frecuente es la taquicardia supraventricular paroxística. Muy diferente, por ejemplo, el adulto, que la fibrilación auricular va aumentando cada vez más en prevalencia. Antes de los 50, 40 años, la prevalencia de fibrilación auricular debe estar cercana al 0,5%, y una vez que pasamos esa edad, ya la prevalencia empieza a aumentar. Y esto incluso es importante porque cuando se presenta algún tipo de cardiopatía estructural, la frecuencia de las arritmias es mucho mayor. Por eso siempre los antecedentes personales de patologías cardíacas hay que constatarlos. Hay que evaluar también los síntomas, la cronología, ya que eso justamente nos va a dar una pauta muy importante de cómo tratar esa arritmia, cómo nosotros la vamos a abordar, y va a cambiar completamente el enfoque terapéutico. Además, otra cuestión que es muy importante es saber si ese paciente está compensado o está descompensado, ya que la terapéutica va a ser totalmente distinta. Por otro lado, los antecedentes familiares de patologías cardíacas o de arritmias también son importantes, ya que hay cierto componente genético en la aparición de algunas arritmias, y sobre todo en lo que serían los antecedentes familiares de patologías cardíacas estructurales, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio, etc., podemos encontrar de cierto modo, o la hipertensión, podemos encontrar cierta prevalencia también en la familia, sobre todo familiares de primer grado. Otra cuestión que hay que tener en cuenta son las intercurrencias o patologías que se pueden asociar a arritmias. Por ejemplo, algunas infecciones, el hipertiroidismo, patologías respiratorias como asma o EPOC, también pueden asociarse a arritmias. Incluso, por ejemplo, en anemias es muy común la taquicardia sinusal, también en infecciones y en el hipertiroidismo. Y por su parte, en las patologías respiratorias, lo que nos van a dar una pauta es justamente qué medicamento podríamos elegir y cuál no. Y por último, y no podemos dejar de valorarlo, es el consumo de medicamentos u otras sustancias. Justamente, los medicamentos antiarrítmicos muchas veces se relacionan con otras arritmias, y no podemos obviar también algunas sustancias como por ejemplo el café, el tabaco o el alcohol. En lo que es el examen físico, es muy importante hacer un examen físico completo, orientado al aparato cardiovascular, y valorar siempre los signos vitales, sobre todo la frecuencia cardíaca y los pulsos. Hay que valorar también la coloración de la piel, el estado general del paciente, para saber, en cierto modo, si está compensado, si está decompensado, si está pálido, si está cianótico, si tiene una coloración de piel normal. A la palpación es importante valorar pulsos y los frémitos, todas las características de los pulsos. Hay que recordar el fritas, la frecuencia, el ritmo, la igualdad, la tensión, la amplitud y la simetría. Y por su parte, en la auscultación hay que valorar soplos o ruidos agregados que pueden estar asociados a otras patologías que pueden predisponer a arritmia o ser una consecuencia de las mismas. Yendo un poquitito a lo que serían los exámenes complementarios, rápidamente vamos a mencionar que el examen más importante es el electrocardiograma. Cuando nosotros encontramos un paciente sintomático y podemos pescarlo con el electrocardiograma para constatar la arritmia, sería un golazo, pero esto no siempre es así. Muchas veces las arritmias cursan de manera sintomática, y por ello, cuando hay un alto grado de sospecha, el Holter de 24 horas, que es un trazado electrocardiográfico domiciliario de 24 horas,
nos permite justamente ver si esa arritmia está presente o no. Por su parte, otros estudios complementarios de imágenes, como el ecocardiograma, la radiografía o la tomografía o una resonancia inclusive, nos permitirían conocer un poquito mejor las características estructurales del corazón y encontrar algunos hallazgos que nos sean sugerentes de algún tipo de patología cardíaca. Por último, no olvidar el hemograma, sobre todo para ver si nuestro paciente puede estar anémico o tener algún tipo de intercurrencia infecciosa. Ver bien el ionograma, prestando especial atención a los valores de potasio séricos, que están muy asociados con arritmias, y las hormonas tiroideas, ya que como bien mencionábamos antes, tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo pueden estar asociados a diferentes tipos de arritmias. Recordando, no hay examen complementario tan importante en el estudio de una arritmia como el electrocardiograma. Y acá, bueno, vuelve Avi a hablarnos un poquitito de la clasificación de las arritmias y cómo es el algoritmo diagnóstico. Bien. Esto, bueno, como pueden ver, hay dos frecuencias distintas, hay dos pacientes distintos. Esto para más que nada para mostrarlo. Si quieres pasarlo. Bien, vamos a comenzar por las taquiarritmias. Antes que nada, recordar los valores normales de la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca normal estaría en un valor entre 60 y 100 latidos por minuto. Toda frecuencia menor a 60 va a ser caracterizado como una bradicardia, y todo lo que esté arriba de 100, una taquicardia. Entonces estas son taquiarritmias, entendiendo que siempre van a estar arriba de 100 latidos por minuto. Después la segunda forma es agregarle cómo es el QRS. Si es angosto, menor a 120 milisegundos, o un QRS ancho, mayor a 120 milisegundos. Y después, además de esa clasificación, agregar que mirar si el ritmo es regular o irregular. Y como les decía hace un ratito, sabemos esto siempre mirando el espacio que hay entre R y R. Si siempre es el mismo, se dice que es regular. Si vemos que no es siempre es el misma la distancia entre R y R, es irregular. Bien, dentro de las taquiarritmias con QRS angosto, con una frecuencia cardíaca regular, está la taquicardia sinusal. Comenzamos con eso. ¿Si quieres pasar? Como ven acá, la única alteración que está presente en una taquicardia sinusal es un aumento de la frecuencia cardíaca. El resto está dentro de los parámetros normales. Y es una taquicardia que puede aparecer en personas jóvenes, deportistas, por ejemplo, en personas completamente sanas. ¿Quieres pasar? Bien. La otra taquicardia es la taquicardia supraventricular paroxística, que es bastante particular esta taquicardia, porque se debe a la presencia de vías accesorias que conectan la aurícula con el ventrículo. Vieron que de la aurícula salía una sola fibra, que es la que va a conectar el nodo auriculoventricular con las de His. Bueno, en los corazones con una taquicardia supraventricular paroxística, lo que existe son otras vías, que pueden ser dobles vías o vías accesorias se dicen. Lo que tiene es que estas vías generan más impulsos que llegan al ventrículo, aumentando la frecuencia cardíaca. Como pueden ver acá, la frecuencia cardíaca de este paciente es altísima, pero siempre es regular. Bueno, seguimos con la misma, seguimos con la clasificación de arritmias con un QRS angosto con una frecuencia cardíaca regular. ¿Si quieres pasar? Bien, aleteo o flúter auricular. Lo que sucede en el flúter es que hay mayor producción de estímulos dentro de la aurícula. A veces llega a más de 300 latidos por minuto en la aurícula. O sea, es evidente que estos latidos no pasan al ventrículo porque no sería compatible con la vida. Por suerte tenemos, se puede decir que el ventrículo para estos estímulos, para que no todos se descarguen, para que no todos lleguen hasta el miocardio y generen que el paciente tenga 300, 400 latidos por minuto. Lo que es el aleteo es constante. ¿Qué quiere decir?
que cada 2 latidos auriculares va a pasar un latido hacia el corazón. Entonces, como pueden ver acá, ni se nota la onda P, porque el aurícula está haciendo la suya, está latiendo a una frecuencia altísima, y algunos pasan el corazón, pero siempre de manera constante. Puede haber por 2 latidos auriculares, 1 ventricular, por 3 auriculares, y así. Pero como dice acá, el más frecuente es 2-1. 2 auriculares, 1 ventricular. ¿Quieres pasar? Bien, ahora comenzamos con las taquiarritmias, de un QRS angosto, pero irregulares, que tenemos a la fibrilación auricular y el aleteo con pasaje variable. Pero, si quieres pasar. Bien. En la fibrilación auricular es muy parecida al flutter, pero la diferencia es que siempre es irregular en la fibrilación. Dentro de la aurícula hay un exceso de estímulos, y que algunos pasan y otros que no. Pero no de manera constante, como teníamos el 2-1 en el flutter, acá pasan, algunos pasan, otros no pasan. Y esto lo que va a generar es la irregularidad entre los R y R. Abajo es lo que sería lo normal, que ven que cada vez que hay una onda P, hay un complejo QRS. En la fibrilación auricular esto no pasa. Si quieres pasar. Y el aleteo con pasaje variable, vieron que yo le había dicho que en los aleteos normales hay, por cada 2 latidos auriculares, 1 pasa. Bueno, acá no, esa regla se rompe, entonces de vez en cuando pasa, cada 3 latidos auriculares pasa 1 al ventrículo, a veces cada 2 es irregular. Si ven los RR, la distancia, por ejemplo, acá veo 4 cuadraditos, acá veo 3 cuadraditos, es una frecuencia cardíaca irregular. ¿Quieres pasar? Bien, ahora quedan las taquiarritmias con un QRS angosto de más de 120 milisegundos, pero con una frecuencia cardíaca regular. ¿De acuerdo? Bien, acá está la taquicardia ventricular, que es, como lo va a explicar más adelante Julián, pero esto no se espera, no es algo que, bueno, pasa, no, es una urgencia, porque lo que sucede es que los estímulos que van a contraer al ventrículo no están originados en la aurícula, sino están originados en el propio ventrículo. Bien, ¿sí quieres pasar? Y lo que me olvidé mencionar del anterior es que descompensa completamente al paciente, porque imagínense que los impulsos generados por el ventrículo son más o menos 30-35 latidos por minuto. El paciente se descompensa, entonces es una urgencia y hay que tratarlo ya. Y la última taquicardia que haríamos acá es torsada de Point, que se dice, o taquicardia ventricular polimorfa. Esta taquicardia se asienta en corazones en donde el QR es largo. Y nos pareció importante agregarla porque es una taquicardia que aparece, que puede ser por causas adquiridas, o también puede ser causado por ciertos fármacos antiarrítmicos, que en un ratito te van a explicar. Entonces es importante reconocerlo. ¿Quieres pasar? Bien, así que ya explicamos las taquiarritmias, ahora las bradicardias. Las bradicardias se caracterizan por menos de 60 latidos por minuto. Si quieres pasar, la primera sería la bradicardia sinusal, que es parecida a la taquicardia sinusal, pero mientras que la taquicardia decíamos que la única alteración del electro era que la frecuencia cardíaca era mayor a 100, acá les voy a decir que la única alteración que tiene este electro es que la frecuencia cardíaca es menor a 60. El resto de los parámetros son absolutamente normales. ¿Quieres pasar? Bien, después terminamos con los bloqueos. ¿Y el bloqueo de qué? El bloqueo de la conductibilidad del estímulo desde el nodo sinusal hacia el ventrículo. Esto lo que tenemos que mirar acá es el intervalo PR. En los bloqueos de primer grado,
Lo único que hay es una ampliación del intervalo PR. Si pueden ver, el intervalo PR está bastante aumentado, pero siempre es constante y siempre hay un latido detrás. La P, después de la P, siempre viene un complejo QRS, pero con un intervalo PR aumentado. En los bloqueos de segundo grado hay dos tipos, tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1, como ven, se dice, es más fácil de entenderlo así, cada 3 latidos desaparece un complejo. ¿Qué quiere decir? Como ven, en el primer latido, el intervalo PR, se puede decir que puede llegar a ser normal. En el segundo, ya el intervalo PR se extendió. Ya en el tercer latido, ya el intervalo PR es muy grande, y en el cuarto latido hay una onda P sin un complejo QR. Y vuelve a comenzar. El intervalo PR es irregular. Y cada 3 latidos, 2 o 3 latidos, desaparece un complejo QRS y vuelve a empezar todo esto. Diferentes en el bloqueo de tipo 2. ¿Quieres pasar? En el complejo de tipo 2, el PR siempre es constante. O sea, si miramos los complejos PR, si miramos el intervalo PR, siempre es el mismo. Pero cada 1 o 2 latidos desaparece un complejo QRS. Hay una onda P y el complejo QRS no está. El PR es normal, hay una onda P, no hay QRS. Y así sucesivamente. Este es el tipo 2. Y el bloqueo de grado 3 ya también es un problemón, porque ahora se puede decir que la aurícula y el ventrículo están separados, hacen cada uno la suya. La aurícula late, o sea, ahí se pueden ver de vez en cuando una onda P, pero que no tiene nada que ver, no va a estar seguida de un complejo QRS. Esto también es bastante grave y el tratamiento es un marcapaso, porque hay que volver a alinearse, puede ser una forma, esta aurícula y este ventrículo que están trabajando de manera separada. Así que hasta acá llegaron las arritmias. Y acá lo que les dejé fue un resumen que se ven bastante bien la diferencia entre los bloqueos. Porque si yo lo explico no se entiende, pero cuando lo ven en el electro es bastante evidente. Bueno, llegamos al cachengue. Terapia farmacológica. Ahora vamos a revisar un poquitito los fármacos que nosotros utilizamos para tratar las arritmias. Y por lo general, los objetivos principales del tratamiento pueden estar basados en el alivio sintomático, en el control de la frecuencia cardíaca, en el control del ritmo. Ya vamos a ver que en fibrilación auricular hay mucho debate en relación a qué decidir. Disminuir la recurrencia de los episodios de las arritmias y disminuir la mortalidad. Mortalidad cardiovascular por todas las causas. Eso depende mucho de los diseños de estudios que se han realizado y demás, pero como vamos a ver un poquitito más adelante, es bastante variable. Bueno, en sí, no podemos hablar de fármacos antiarrítmicos sin mencionar la clasificación de Vaughan y Williams. Básicamente, esta clasificación inicialmente clasificaba a los fármacos antiarrítmicos en 4 grandes grupos. En primer lugar, el grupo 1, que son los bloqueantes de los canales de sodio, el grupo 2, que son los beta bloqueantes, el grupo 3, que son los bloqueantes de los canales de potasio, y el grupo 4, que son los bloqueantes de los canales de calcio. Posteriormente, esta clasificación ha recibido ciertas modificaciones y ha tenido algunos cambios. Por ejemplo, en el grupo 1, donde están los bloqueantes de los canales de sodio, se han dividido en grupo 1A, 1B y 1C. En el grupo 1A encontramos a la quinidina, hoy en día cayó prácticamente en desuso por el perfil de efectos adversos y por el surgimiento de otros fármacos antiarrítmicos que son un poquito mejores. La procainamida, también en el grupo 1A, en el grupo 1B la fenitoína y la lidocaína, en el grupo 1C la propafenona y la flecainida. Como recordarán de todo el módulo de cardio, los beta bloqueantes ya los vimos, pueden ser cardioselectivos o no, y en el grupo 3 tenemos a los bloqueantes de los canales de potasio, amiodarona y sotalol, que son otros bastante nuevitos. Por último, en el grupo 4, los bloqueantes de los canales de calcio, verapamilo y de altacel, los no dipiridínicos, y en el grupo 5, otros varios que también se agregan en esta modificación, que son la adenosina, la atropina, la ivabradina o la digoxina.
Yendo un poquitito al clásico dibujo de la fisiopatología, este esquema es bastante sencillito y un poquito nos resume dónde actúan estos fármacos. Prácticamente en los canales de sodio que producen la despolarización rápida, encontramos que la procainamida, la fenitoína, la lidocaína, la propafenona y la flecainida lo inhiben. A los canales de calcio los inhiben el verapamil y el dialtasem, y a los de potasio la amiodarona y el sotalol. Los otros ya los vamos a ir viendo, pero bueno, como recordarán, los beta bloqueantes básicamente bloquean los receptores beta, y luego tenemos la adenosina, la digoxina, la levabradina y la atropina. Yendo específicamente, dividiéndolos por grupo, en primer lugar tenemos a la procainamida. Básicamente la procainamida es un bloqueante de los canales que están abiertos de sodio. Por lo tanto, va a prolongar los potenciales de acción cardíaca. Dentro de sus efectos, disminuye la automaticidad, aumenta los periodos refractarios y hace lenta la conducción cardíaca. Ahora, la procainamida es un fármaco que nosotros solemos administrar por vía endovenosa para el tratamiento agudo de las taquiarritmias supraventriculares y las taquicardias ventriculares. El tratamiento oral no se utiliza mucho porque no es muy tolerado, por lo tanto, en el periodo agudo de taquicardias supraventriculares y ventriculares va a ser uno de los fármacos que nosotros vamos a optar por utilizar. Dentro de su vida media tiene 3 o 4 horas, se elimina por excreción renal y sufre algo de metabolismo hepático. Sus metabolitos no poseen la misma actividad que el fármaco original, y una característica importante es que es necesario ajustar la dosis y el intervalo de administración en pacientes que tienen insuficiencia renal. Como efectos adversos, rápidamente vamos a mencionar la hipotensión y la disminución de la conducción a dosis elevadas, puede producir náuseas, y justamente como mencionábamos antes, puede producir torsade points. Básicamente, acuérdense, son prácticamente QRS muy irregulares, de diferentes morfologías, que es como si se fuesen enrollando a modo de cinta y se van desenrollando. Van como en un orden creciente a decreciente en su tamaño. Puede producir también aplasia medular, y por último, algo bastante raro pero característico, es el lupus inducido por fármacos. Pasando a otro bloqueante de los canales de sodio, es la fenitoína. Básicamente limita el disparo repetitivo de los potenciales de acción. Este fármaco también es bastante utilizado para lo que son las convulsiones, desacelera la velocidad de recuperación de los canales de sodio tras la inactivación. Hay varias formulaciones que pueden ser de liberación rápida y de liberación lenta. Básicamente tiene una amplia unión a proteínas plasmáticas, en un 90% de la albúmina. La cinética de eliminación es no lineal, tiene metabolismo hepático, se metaboliza por CYP12-9 y CYP12-19, y sus metabolitos se inactivan. Posee una vida media de 6 a 24 horas, y en niveles sanguíneos bajos, la eliminación sigue una cinética de primer orden. Si nosotros aumentamos, superamos la capacidad hepática de metabolizarla, es decir, lo saturamos, y la concentración plasmática aumenta considerablemente. Por eso es muy importante controlar la dosis de este fármaco. Como efectos adversos puede producir varias arritmias, con o sin hipotensión, puede producir depresión del sistema nervioso, y es característica la afectación del cerebelo. Es una causa bastante común de síndrome cerebeloso y también de síndrome vestibular. Por su parte, también puede producir cambios en el comportamiento, síntomas gastrointestinales, hiperplasia gingival, como vemos acá en la imagen, osteomalacia y anemia megaloblástica, hiperglucemia, glucosuria y varias reacciones de hipersensibilidad. Este medicamento es fundamental saber que en insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio no lo damos. Ahora vamos a ver un poquitito en evidencia por qué justificamos esto. Por otra parte tenemos la lidocaína. Básicamente la lidocaína bloquea los canales de sodio que están tanto abiertos como inactivados. La recuperación del bloqueo es rápida y ejerce mayores efectos en los tejidos despolarizados o impulsados rápidamente. No es útil en arritmias auriculares o bloqueo AB. ¿Por qué es esto? En las arritmias auriculares, básicamente la frecuencia de despolarización es muy rápida en las aurículas, y por lo tanto los canales prácticamente permanecen muy poco tiempo inactivados, y también se cierran rápidamente y se van despolarizando consecuentemente. Por eso este fármaco no tiene mucho efecto en las arritmias auriculares o incluso en los bloqueos AB, donde los canales pasan bastante tiempo cerrados.
Se administra por vía endovenosa, esto es un aspecto fundamental, tiene buena absorción por la vía oral, pero en el metabolismo de primer paso prácticamente no queda nada del fármaco. Y las concentraciones plasmáticas son variables. Básicamente la lidocaína es un ejemplo paradigmático del modelo multicompartimental que veíamos en farmacocinética. Básicamente, la vida media inicial es de prácticamente 8 minutos porque el fármaco se distribuye prácticamente en todos los tejidos del organismo y luego se va eliminando paulatinamente teniendo una vida media terminal de aproximadamente 2 horas. Las tasas de carga y de mantenimiento son bastante variables y hay que tener cuidado de que la dosis de mantenimiento no sea ni muy alta ni muy baja. ¿Por qué? Porque si la dosis de mantenimiento es muy baja, no llega a producir su efecto, y si la dosis es muy alta, posiblemente produzca efectos indeseables. Un aspecto importante, como bien mencionábamos, de que tiene un metabolismo de primer paso importante, hay que disminuir la dosis en la insuficiencia hepática, y por su parte, en insuficiencia cardíaca también hay que disminuir la dosis. Como efectos adversos, los más principales están relacionados con afectaciones neurológicas, puede producir temblor, disartría y alteraciones en el nivel de conciencia cuando ya las concentraciones son muy altas, puede producir nistagmo, y puede llegar a producir incluso convulsiones. Dentro, ya terminando un poquitito con los bloqueantes de los canales de sodio, tenemos a la propafenona. La propafenona es un bloqueante de los canales de sodio que también se piensa que tiene actividad para bloquear los canales de potasio. Una cuestión importante que no mencioné antes cuando hablábamos de la clasificación de Vaughan y Williams es que los fármacos antiarrítmicos tienen múltiples propiedades y pueden actuar sobre más de un canal. Por lo tanto, esa es una limitación bastante importante que tiene esa clasificación para poder decir específicamente este fármaco hace esto, este fármaco hace lo otro, este hace lo otro. Por su parte se absorbe bien, se administra por vía oral, se elimina principalmente por metabolismo hepático y tiene un metabolismo de primer paso bastante importante que también es saturable. Hay que reducir la dosis en pacientes que tienen enfermedad hepática moderada severa, y es un medicamento que se usa mucho para restablecer el ritmo sinusal en pacientes con taquicardias supraventriculares. Como efectos adversos, se puede producir una aceleración de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular. Hay un aumento de la frecuencia y la gravedad de episodios de taquicardia ventricular con reentrada, pueden exacerbar la insuficiencia cardíaca y tiene efectos adversos relacionados al bloqueo adrenérgico beta, como el broncoespasmo o bradicardia sinusal. Por su parte, también se contraindican pacientes con insuficiencia cardíaca, bradicardias severas y bloqueo AB. Y acá, como mencionábamos antes, está contraindicada en pacientes con asma, EPOC y miastenia gravis. El último de los bloqueantes de sodio es la flecainida. Básicamente bloquea la corriente de sodio, pero in vitro se ha visto también que tiene un efecto para bloquear las corrientes de potasio y también podría tener cierto efecto beta bloqueante. Por su parte, prolonga la duración de los intervalos PR, QT y del QRS, incluso a frecuencias cardíacas normales, se absorbe bien por vía oral y la vida media de eliminación depende de la acidificación urinaria. Mientras más ácida la orina, más rápida es la eliminación. Se elimina por excreción renal y por metabolismo hepático por medio de la CYP2D6 y es una opción muy interesante para retornar a ritmo sinusal en las taquicardias supraventriculares. Como efectos adversos, básicamente tiene muy pocos efectos adversos que podamos identificar. Puede producir visión borrosa, puede exacerbar la insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes con fracción de eyección reducida y puede provocar o exacerbar arritmias potencialmente letales, sobre todo la torsión de punta. Pasando ya al grupo 2, tenemos los beta bloqueantes. Básicamente pueden ser antiarrítmicos porque reducen la frecuencia cardíaca, disminuyen la sobrecarga intracelular de calcio e inhiben la automaticidad mediada por la despolarización posterior. Básicamente estos fármacos son recontrausados para el control de la frecuencia cardíaca, y en tejidos isquémicos el problema que pueden tener es que aumentan la energía, el beneficio que pueden tener es que aumentan la energía requerida para fibrilar el corazón, por lo tanto podrían tener un efecto antiarrítmico. Aumentan el tiempo de conducción por el nódulo AB y prolongan la refractariedad. Por lo tanto, para el control de la frecuencia cardíaca, ya vamos a ver la indicación en algunas arritmias, son muy utilizados. ¿Cuál y cuándo? Bueno, eso va a depender particularmente si la arritmia está compensada o descompensada. Un concepto muy importante es que toda arritmia descompensada prácticamente se la lleva a cardioversión eléctrica, es decir, al famoso desfibrilador, y hay que tener en cuenta también la presencia de comorbilidades.
Esto ya vamos a ver bien un poquitito más en profundidad cuando veamos indicaciones. En relación a efectos adversos, bueno, los que prácticamente ya vimos: fatigas, broncoespasmo, hipotensión, disfunción sexual, depresión, agravamiento de la insuficiencia cardíaca en algunos casos, y empeoramiento de síntomas en enfermedad arterial periférica y enmascaramiento de la hipoglucemia en pacientes diabéticos. Llegamos al grupo 3, acá encontramos la amiodarona, que es prácticamente uno de los fármacos más famosos en lo que es el tratamiento antiarrítmico. Tiene un montón de efectos farmacológicos, prácticamente hace de todo, bloquea canales de sodio, de calcio, de potasio, y una característica que tiene es que estructuralmente es muy similar a las hormonas tiroideas y está muy cargada en yodo. Esto justamente tiene bastante relación con uno de sus principales efectos adversos, que es la presencia del hipotiroidismo. Ahora vamos a ver en otras diapositivas los efectos que tienen, pero principalmente tiene efecto inhibiendo las desiodinasas periféricas, inhiben la conversión de T4 a T3, y también el propio yodo puede llegar a ser tóxico incluso para la glándula tiroidea. Es, como mencionábamos, un excelente antiarrítmico ya para lo que es reversión de ritmo. Es altamente lipofílica. Acuérdense que prácticamente la hormona tiroidea es muy lipofílica y tiene actividad nuclear. Esto es muy similar, es muy lipofílica, pero tiene su acción directamente vinculada a las corrientes de los diferentes canales. La biodisponibilidad es del 30% porque la absorción es baja, se distribuye ampliamente por todos los tejidos, tiene metabolismo hepático y no se necesita ajustar la dosis en insuficiencia renal, hepática o cardíaca. Básicamente este fármaco tarda bastante en hacer su actividad, por lo tanto nosotros cuando lo administramos tenemos que dar una dosis de carga muy alta y luego dar dosis de mantenimiento para poder ver su efecto. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la dosis porque el perfil de efectos adversos de este fármaco es importantísimo. Son muchísimos los efectos adversos que tiene y son bastante peligrosos. Por ejemplo, el más temido principalmente es la fibrosis pulmonar. Ahora vamos a ver un poquitito un par de características más en tomografía y en radiografía, pero principalmente es como su efecto más letal, digamos, y en pacientes que tienen enfermedad respiratorias previas hay que tener mucho cuidado en administrar este fármaco y considerarlo bastante bien. Otra característica son los depósitos de amiodarona, que son clásicos. Prácticamente si le preguntamos a algún oftalmólogo, 1 o 2 de cada 10 personas prácticamente podrían llegar a tener depósitos de amiodarona, y es prácticamente una manera indirecta de hacer un diagnóstico de una arritmia porque es muy característico de este fármaco. También con la dosis de carga pueden aparecer náuseas y puede haber una importante disminución de la capacidad contráctil a largo plazo, y todo esto puede estar mediado por los múltiples efectos que mencionábamos antes. Más efectos adversos: puede producir disfunción hepática, puede producir cianosis, síntomas neuromusculares, fotosensibilidad, bueno, un poquitito lo que mencionábamos antes, el hipo e hipertiroidismo, sobre todo el hipotiroidismo, y tiene bastantes contraindicaciones como bradicardia sinusal, bloqueo sinusal y auriculoventricular, colapso cardiovascular, hipotensión severa y enfermedades pulmonares severas. Nunca lo tenemos que administrar en niños, y en mujeres embarazadas es un fármaco de clase D, así que si nosotros lo utilizamos tiene que ser una indicación muy bien justificada. Un poquitito lo que mencionábamos antes, cuáles son los efectos de la amiodarona en la glándula tiroides. Básicamente bloquea la actividad de las hormonas tiroideas y su entrada dentro de las células, bloquean las deshiodinasas, disminuyen la cantidad de T3 y pueden tener citotoxicidad directa sobre la glándula tiroides. Yendo un poquitito, repasando otros efectos adversos, es muy común que produzcan un incremento, una elevación de las enzimas hepáticas, y suele producir una toxicidad hepática importante en su administración a largo plazo. Son característicos los famosos cuerpos de Mallory, que básicamente son células agigantadas, por lo general balonizadas, que tienen importantes inclusiones citoplasmáticas eosinófilas. También es muy común encontrar un importante grado de esteatosis. Acá podemos ver más cuerpos inclusive, esta ya se nota un poco más la balonización, se nota el edema dentro de la célula, y de cierto modo se ven las proyecciones de la membrana citoplásmica. Y a la derecha, lo que les quería traer acá es básicamente una tinción, es la tinción tricrómica de Mason, que básicamente lo que hace es teñir el colágeno y el tejido fibroso.
Y esto básicamente se tiñe de azul y nos refleja principalmente el efecto dañino que tiene sobre el hígado. Todas estas lesiones que mencionábamos, los cuerpos de Mallory y tal, son característicos de otras afecciones, pero es muy importante como efecto adverso en la toxicidad por amiodarona. Y por último, para cerrar un poquito lo que son los efectos adversos, en lo que es el daño pulmonar que producen, suelen producir fibrosis pulmonar y suele estar relacionado más que nada con la dosis, la edad y con la presencia de enfermedades pulmonares previas. Muchos autores y expertos recomiendan hacer un seguimiento cada 3 meses durante el primer año y cada 6 meses los años siguientes, mientras esté tomando amiodarona, para hacer un seguimiento con radiografía de estas lesiones pulmonares, que, bueno, prácticamente es un infiltrado intersticial bastante difuso, que cursa con bastante daño pulmonar. Y por último, un poco lo que mencionábamos antes, este medicamento prolonga el intervalo QT, que justamente es lo que podría, de cierto modo, predisponer a la torsión de punta. Básicamente la torsión de punta, recordamos, es una taquicardia ventricular que cursa con un intervalo QT bastante alargado. El otro fármaco que inhibe las corrientes de potasio es el sotalol. Es un antagonista no selectivo de los receptores beta-adrenérgicos que también prolonga los potenciales de acción al inhibir el rectificador tardío y otras corrientes de potasio. Disminuye la automaticidad, ralentiza la conducción del nodo B y prolonga la refractariedad auriculoventricular. Puede causar torsión de la punta cuando la concentración de potasio es baja. Por lo tanto, hay que controlar bastante bien esto, así como mencionábamos antes que hay que siempre tener en cuenta las concentraciones de potasio cuando hacemos el seguimiento de un paciente que está tomando antiarrítmicos. Tiene características similares a otros betabloqueantes no selectivos, no vamos a seguir en eso, y se administra por vía oral. Es una opción excelente cuando los efectos adversos de la amiodarona son muy prominentes. No se suelen utilizar en pacientes que ya tienen cardiopatía estructural. Esto es importante. Bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, el verapamilo y el diltiazem, reducen el flujo de calcio por bloqueo de canales cálcicos de tipo L y tienen un efecto cronotrópico negativo importante, por lo tanto, al igual que los beta bloqueantes, son muy buenos para el control de la frecuencia cardíaca. El verapamilo es relativamente cardioselectivo, se administran por vía oral, tiene una vida media de 6 a 8 horas y un metabolismo de primer paso intenso en el hígado. El diltiazem también se utiliza por vía endovenosa y es muy bueno para pacientes con estenosis de las válvulas de salida del ventrículo derecho o pacientes que no pueden controlar la frecuencia cardíaca a pesar de estar con beta bloqueantes. Como efectos adversos, bueno, el más importante es el edema periférico, puede producir estreñimiento, retención urinaria, erupciones cutáneas, elevación de enzimas hepáticas, bradicardia y una cosita que es muy importante es que solamente los indicamos en insuficiencia cardíaca cuando el paciente no tolera los beta bloqueantes. Bueno, y entrando en el último grupo, una cosita rápida, la adenosina es un nucleósido natural, normalmente se administra en bolos por vía endovenosa y es el medicamento de elección en la taquicardia supraventricular paroxística, que ya la estuvimos charlando antes. Interactúa con receptores de adenosina específicos que están acoplados a proteína G, activa la corriente de potasio sensible a acetilcolina en la aurícula, el seno y el nodo AB, resultando en el acortamiento de la duración del potencial de acción, en hiperpolarización, efecto cronotrópico y dromotrópico negativos. Aumenta la refractariedad del nodo AB. Se elimina en cuestión de segundos por captación de un portador, seguido de metabolismo por deaminasas. Como efectos adversos, básicamente son muy poco notorios, tienen muy poca duración. Una característica que tiene es que pueden producir una sistolia transitoria, que en los libros se ve como un efecto adverso, pero en realidad es el efecto que nosotros buscamos en la taquicardia supraventricular paroxística para reiniciar el ritmo cardíaco. Básicamente puede producir también, en el momento de administración, plenitud torácica, disnea, mareos, dolor precordial, broncoespasmo o diuresis. Y, bueno, es estimulante de la diuresis. Otro fármaco que nosotros utilizamos mucho para el control de la frecuencia cardíaca es la digoxina. Tiene muchos efectos, inhibe las corrientes de calcio en el nodo AB y la activación de corrientes de potasio mediadas por acetilcolina en la aurícula. Hiperpolarizan, acortan el potencial de acción auricular y aumentan la refractariedad del nodo AB. Los comprimidos no son totalmente biodisponibles, pero a pesar de ello tiene una buena disponibilidad, tiene una unión a proteínas plasmáticas bastante baja y una distribución relativamente, tiene un retraso de varias horas en su acción.
se elimina por riñones sin alterar en un 80%, hay que reducir la dosis y monitorizar en pacientes con insuficiencia renal e hipotiroideos. Tiene metabolismo hepático y una vida media de 36 horas. En pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca se puede hacer una digitalización rápida por vía endovenosa y son fundamentales para el control de la frecuencia cardíaca. En pacientes que tienen fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, se piensa que, además del control de la frecuencia cardíaca, podrían traer algún beneficio por un efecto, por un aumento en la contractilidad, inotrópico positivo, ahora me salió. Y bueno, una cuestión importante es que, recordando en insuficiencia cardíaca, independientemente o no que tengan fibrilación auricular, básicamente no tienen un impacto muy duro sobre la mortalidad, sí podrían tenerlo sobre las hospitalizaciones. Y en relación a los efectos adversos, bueno, la toxicidad es muy alta, tienen un rango terapéutico muy estrecho, pueden producir prácticamente cualquier arritmia, y están muy asociados a lo que es visión borrosa o amarilla, o a la vista de básicamente halos, como si fuesen areolas en los ojos cuando un paciente los consume y observa. Y el último efecto adverso, bueno, prácticamente es la cubeta digitálica, que es básicamente el signo electrocardiográfico clásico de la digoxina, que no es más que un descenso del ST de manera cóncava. Básicamente, los clásicos describen que esta cubeta podría contener adentro la pastilla de digoxina. Bueno, y un poquitito rápido, la atropina, que ya la vimos, un antagonista muscarínico de receptores M2, acoplados a proteína GI, se utiliza por lo general para cualquier bradicardia muy sintomática. Siempre es un medicamento que tenemos que tener en cuenta para las bradicardias, ya que muchas veces nos va a salvar, aunque también, como les mencionaba Avi, muchas veces en las bradicardias, en las bradiarritmias, lo que termina solucionando el problema es justamente el marcapasos, pero en el momento nos ayuda para controlar los síntomas y hasta que nos llega el marcapasos podemos usar bombas de infusión. Otro fármaco que también agregamos acá podría ser para el control de la frecuencia cardíaca, la ivabradina, también ya la vimos, inhibe la corriente IFANI del nodo sinusal, como habíamos mencionado antes, la que se encarga de generar el impulso cardíaco en respuesta a la hiperpolarización, y tiene un efecto cronotrópico negativo porque, bueno, inhibe la corriente encargada del automatismo de las células cardíacas. Acá un poquitito, esto es rápido, básicamente son las recomendaciones para el uso de antiarrítmicos durante el embarazo. El que más destaca principalmente es la amibarona, porque tiene un perfil de efectos adversos potenciales muy importantes, sobre todo hipotiroidismo fetal, prematuridad, bajo peso al nacer y malformaciones congénitas. Y la cuestión que es importante, prácticamente deberíamos evitarla, solamente la utilizaríamos en caso que sea muy necesario, pero por lo general no la vamos a utilizar. El resto se puede, de cierto modo, discutir bastante, pero por lo general no son fármacos que se consideren sumamente seguros durante el embarazo, sobre todo en el primer trimestre. Y una cosita rápida de lo que es la terapia no farmacológica es que hay varias opciones, como la cardioversión eléctrica, que es básicamente el electroshock, el desfibrilador implantable, la ablación cardíaca por cateterismo, marcapasos cardíaco o decidir no tratar. Muchas veces una opción la opción correcta en una arritmia sería decidir no tratar. Bueno, y acá llegamos un poquitito a lo complicado y lo más largo, de cierto modo. Ya viene bastante densa la clase, pero esto es importante. Bueno, en sí, esto para no andar mucho, básicamente es recordar un poco cómo es el algoritmo por el cual nosotros clasificamos a las arritmias. En sí, bueno, acá podemos ver en la figura, tenemos una taquiarritmia con QRS normal, podría incluso estar angosto, y de ritmo irregular. Básicamente inferimos que es una taquicardia sinusal. Por lo general no necesitan tratamiento, más allá de corregir la causa que lo está produciendo, como por ejemplo puede ser una infección, hipertiroidismo, anemia, o también importante considerar los cambios o la suspensión de ciertos fármacos. También una cuestión importante es contemplar el consumo de café, tabaco, el nerviosismo, la ansiedad, que son otras causas que pueden producir esto.
Y tampoco olvidar a esas personas desafortunadas que corrieron 2 cuadras el bondi y no lo agarraron, o a los que se van a presentar a rendir el final de fármaco en diciembre. Otra taquiarritmia, podemos decir la más famosa, que tiene QRS angosto, ritmo irregular, y que pierde sus ondas P para ser reemplazadas por ondas F, es la fibrilación auricular. Básicamente, la conducta que nosotros vamos a tener en fibrilación auricular es saber si la persona está compensada o descompensada. Si hay una repercusión hemodinámica importante, ya sea hipotensión, signos de isquemia, insuficiencia cardíaca, alteración del estado de conciencia, vamos a hacer cardioversión eléctrica. Si no hay repercusión hemodinámica, podemos considerar el tratamiento farmacológico. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué hacemos? ¿Revertimos la frecuencia o el ritmo? Y acá es donde nosotros tenemos que tomar ciertas consideraciones. En primer lugar, según nosotros decidimos dividir la fibrilación auricular en aguda o crónica, teniendo en cuenta que hay muchísimas maneras de clasificar la fibrilación auricular, esta nos pareció la más didáctica para decidir qué conducta terapéutica vamos a tener, y por otra parte, considerar si tiene cardiopatía estructural. En sí, cuando la cronología es aguda, menos de 48 horas, nosotros vamos a realizar tratamiento para revertir el ritmo. Si es crónica, tiene más de 48 horas, ahí nosotros, por lo general, decidiríamos controlar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si es crónica, recuerden que las contracciones repetidas de las aurículas se asocian justamente a una disminución de la contracción auricular, por tanto, un menor volumen eyectado de sangre por parte del ventrículo. Por lo tanto, de cierto modo, la concentración de sangre ahí dentro puede, de cierto modo, predisponer a la formación de trombos que pueden alojarse en la aurícula y luego dispararse. Si nosotros, en un paciente que tiene fibrilación auricular crónica, nosotros revertimos el ritmo, prácticamente por el aumento de la frecuencia cardíaca y demás, un trombo puede salir disparado y producir un accidente cerebrovascular, que es una de las complicaciones más importantes de la fibrilación auricular. En cambio, cuando es aguda y vemos que tiene una evolución de menos de 48 horas, nosotros podemos decir con bastante seguridad que no se formó un trombo, por lo tanto podríamos revertir el ritmo. Así que esta consideración es muy importante. Por otra parte, si nosotros queremos revertir el ritmo, tenemos que tener en cuenta si este paciente tiene o no una cardiopatía estructural, y ahora vamos a ver un algoritmo que es bastante interesante para ello. Y una cuestión también importante es que vamos a ver, según cierta evidencia, bajo qué edad nosotros nos conviene más controlar el ritmo o controlar la frecuencia cardíaca, que nos complica un poquitito la decisión. En sí vamos a tomar como referencia lo que nos habla la Sociedad Argentina de Cardiología en su consenso de fibrilación auricular, y en el PROSAC, que es básicamente un programa de formación que está brindado por la Sociedad Argentina de Cardiología. Y por lo general, cuando tenemos una fibrilación auricular crónica, porque nosotros sabemos que no podemos mantener el ritmo sinusal, vamos a realizar un control de la respuesta ventricular, o sea, un control de la frecuencia cardíaca, y vamos a hacer una prevención de la tromboembolia con anticoagulantes según el riesgo individual. Para el control de la frecuencia, lo más importante que tenemos que saber es que podemos utilizar digoxina, beta bloqueantes o bloqueantes cálcicos. Prácticamente ya todos los conocemos, así que no voy a andar mucho en esto. El objetivo del control de la respuesta ventricular es lograr una frecuencia cardíaca menor a 80 minutos en reposo o menor a 110 por minuto en esfuerzos. Y luego, prácticamente para la reversión del ritmo o mantenimiento y prevención de las recurrencias, podemos utilizar principalmente amiodarona, isotalol, como bloqueantes de los canales de potasio, y propafenona o flecainida dentro de los bloqueantes de sodio. Una cuestión muy importante es considerar la presencia de comorbilidades y de cardiopatía estructural. Ahora lo vamos a ver mejor en otro algoritmo, pero una cosita que es importante es que la mayor tasa de reversión a ritmo sinusal se consigue con fármacos del grupo 1C de la clasificación de Vaughan y Williams, como lo son la flecainida y la propafenona. Si nosotros queremos revertir el ritmo de nuestros pacientes, prácticamente los mejores en ello van a ser la flecainida y la propa. Ahora, se nos complica un poquitito. Si nuestro paciente no tiene cardiopatía, vamos a elegir directamente flecainida o propafenona. Si vemos que no funciona o no los tolera, podemos utilizar amiodarona y isotalol. En pacientes hipertensos, sin daño de órgano blanco, mantenemos el mismo algoritmo, y con daño de órgano blanco podemos elegir la amiodarona, es decir, con hipertrofia ventricular izquierda. Por último,
si los pacientes tienen cardiopatía estructural significativa, ya sea enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, vamos a elegir principalmente amiodarona, y si no es bien tolerada, cosa que es bastante frecuente por su perfil de efectos adversos, podríamos optar por el sotalol. Y acá, un poquitito entrando en lo que es evidencia, nos vamos a enroscar un poquitito, pero básicamente acá lo que les estamos mostrando es, en primer lugar, un estudio que es un subestudio del AFIRM. El AFIRM, ahora lo vamos a ver bien, es uno de los primeros estudios que se encargaron de contestar o de buscar contestar la pregunta de la elección entre el ritmo o la frecuencia cardíaca para el tratamiento antiarrítmico. Y por otro lado, tenemos un estudio que es el CTA-FI, que básicamente buscó estudiar la amiodarona para la prevención de la recurrencia de fibrilación auricular. Es decir, tenemos un estudio para el mantenimiento del ritmo y el otro para la prevención de las recurrencias. Yendo específicamente a la evidencia, en el primer estudio, en el del mantenimiento del ritmo sinusal, prácticamente vimos que las recurrencias en pacientes que estaban, bueno, básicamente en los estudios se comparaba el uso de amiodarona, de sotalol y de propafenona. Me olvidé de aclararlo antes. Lo que se vio principalmente, para no andar mucho, es que con amiodarona, básicamente hubo un mayor porcentaje de pacientes, conforme pasó el tiempo, 100 días, 200 días, 300, 400, 500, 600, que tuvieron un menor porcentaje de recurrencias en comparación con sotanol y propafenona, con un valor P menor a 0,001, es decir, con resultados estadísticamente significativos. Por lo tanto, para prevención de las recurrencias, podemos inferir que la amiodarona es mejor que el sotalol o la propafenona. Yendo un poquitito más adentro para ver características en sí, para el mantenimiento del ritmo y la prevalencia de fibrilación auricular, vemos que con amiodarona prácticamente 11 de 87 pacientes la presentaron, y en el caso de los agentes de clase 1, los bloqueantes de sodio, 29 de 103 lo presentaron. Es decir, de todos los pacientes que estaban consumiendo amiodarona, el 13% presentó fibrilación auricular a los 4 meses, y el 28% que estaba tomando agentes de clase 1 la presentó con diferencias estadísticamente significativas. Y luego, básicamente, había un endpoint compuesto, que básicamente era un paciente vivo que estaba tomando la droga, en ritmo sinusal, sin cardioversiones. A los 4 meses y al año se demostró que tanto la amiodarona como que la amiodarona cumplió con este endpoint en un 69 y en un 62% en comparación con los agentes de clase 1, que lograban un 35 y en un 23% a los 4 meses y al año. Todo esto con diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, podemos inferir que la amiodarona es mejor para la terapia de mantenimiento de ritmo y para las recurrencias que los agentes de clase 1. También se comparó la amiodarona con sotalol para ver cuál de los dos era mejor, y básicamente en este caso la prevalencia de fibrilación auricular a los 4 meses y al año demostró ser menor con amiodarona, pero sin resultados estadísticamente significativos. Pero en el outcome compuesto, que como recordamos eran pacientes vivos que estaban tomando la droga en ritmo sinusal y sin cardioversiones, básicamente eran muchos más los pacientes que estaban tomando amiodarona que los que estaban tomando sotalol. O sea, los que lograron este outcome compuesto fueron mayores con amiodarona, con diferencias estadísticamente significativas. Acá un poquitito más. Luego, otro estudio, el SAFETY, buscó justamente otra vez hacer una comparación de amiodarona contra sotalol, y sí logró replicar los resultados de este estudio. ¿Qué más? Bueno, esto es una review de tratamiento de fibrilación auricular que solamente la traemos, tiene muchas de las cosas que estuvimos charlando, pero el punto acá es que se estudiaron varios metaanálisis que comparaban la recurrencia de fibrilación auricular en pacientes que tenían ablación por catéter y que estaban tomando drogas antiarrítmicas. Y se vio que las recurrencias, el porcentaje de recurrencias era mucho mejor luego de una ablación en comparación con las drogas antiarrítmicas, lo que pone justamente en un lugar bastante interesante a la ablación. El único estudio que no alcanzó diferencias estadísticamente significativas fue este de Cosdis y Nielsen del año 2012,
pero el resto sí lo logró, así que podemos básicamente inferir que son estudios bastante válidos y habría de cierto modo también que revisarlos uno por uno, pero gracias a esta review que se publicó en JAMA, nos quedamos con ese dato. Y como les mencionábamos antes, el AFIRM es básicamente un estudio que buscó comparar frecuencia y ritmo, el control de ambas, en pacientes con fibrilación auricular. Y básicamente lo que encontró es que la mortalidad acumulada en pacientes que estaban en control de ritmo era mayor que los que estaban en control de la frecuencia, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí se vio era que el perfil de efectos adversos en pacientes que estaban en control de ritmo eran mayores, sobre todo en lo que es la aparición de torsión de punta y en bradicardias y otras alteraciones del ritmo, aunque no estadísticamente significativos. Por otro lado tenemos el RACE. El RACE fue un estudio que también se hizo en el New England que buscó comparar el control de la frecuencia y del ritmo en pacientes con fibrilación auricular persistente o recurrente. Básicamente lo que se encontró, lo que más destacó de este estudio, es que en pacientes mayores de 65 años se encontraron beneficios en el control de ritmo. Sobre todo, también aquellos pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca y aquellos que tenían enfermedad coronaria. Por lo tanto, este estudio es el que básicamente nos dio la pauta de que en mayores de 65 años el control de la frecuencia era superior en relación al control del ritmo. Y esto también nos daba ciertos indicios en su momento de que en la insuficiencia cardíaca podría ser mejor el control del ritmo, ya que en pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca fue mucho mejor el control de la frecuencia. Acá, bueno, un poquitito más de lo mismo. Y acá hay bueno, esto fue un metaanálisis que básicamente se encargó de analizar los tratamientos farmacológicos para control de ritmo o de frecuencia, que este estudio lo que encontró, un subestudio dentro de los tantos estudios que se analizaron, que encontró que pacientes menores de 65 años, la mortalidad por todas las causas en control de ritmo era mucho menor en comparación al control de la frecuencia. Por lo tanto, estos dos estudios que estábamos mencionando previamente son los que nos dan, de cierto modo, la pauta de decir, bueno, mayores de 65 años vamos a controlar la frecuencia, menores de 65 años vamos a controlar el ritmo. Y un aspecto importante, siempre que nosotros podamos controlar el ritmo, vamos a buscar controlar el ritmo. Acá, bueno, básicamente ya vamos cerrando un poquitito con fibrilación auricular, lo vamos a relacionar con insuficiencia cardíaca. Otra vez, control de ritmo de frecuencia en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Acá lo que se encontró es que la mortalidad por todas las causas y la muerte o hospitalizaciones fue prácticamente menor en el grupo de control de ritmo al año, con diferencias estadísticamente significativas. Acá vemos prácticamente en un gráfico la probabilidad de supervivencia y el tiempo que pasó, y encontramos que fue menor, digamos, fue mayor la probabilidad de supervivencia en el control de ritmo en comparación con el control de la frecuencia cardíaca. Esto también un poquitito más de lo mismo. Acá, este fue un estudio que se hizo en el 2008, que también controló, evaluó el control de ritmo contra el control de frecuencia en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca. Lo que tiene este estudio, lo importante es que los pacientes que tenían falla cardíaca tenían una fracción de eyección menor al 35%. Y lo que se encontró es que, en conclusión, para no aburrirlos tanto, no se encontraron diferencias importantes en el control de ritmo y de frecuencia en pacientes con fracción de eyección reducida, que esto también es importante. Y por último, ahora en el año 2021 salió un statement de la Asociación del Corazón Americana, que básicamente lo que halló es que en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, con fibrilación auricular, la ablación fue ampliamente superior a la terapia medicamentosa. Por lo tanto, si bien nosotros en paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular que tiene una fracción de eyección reducida,
si bien no hay diferencias entre el control de ritmo y el control de la frecuencia, sí hay una diferencia muy favorable a favor de lo que es la ablación con diferencias estadísticamente significativas. Y por último, el CAST fue un estudio que se encargó de estudiar la mortalidad y la morbilidad en pacientes que estaban recibiendo encainida, flecainida o placebo, en pacientes con fibrilación auricular y cardiopatía estructural previa, es decir, infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca. Y lo que se encontró prácticamente es que, a comparación de placebo, los pacientes que estaban tomando flecainida o encainida tuvieron más probabilidades de tener eventos, ¿no? Acá la curva te compara pacientes que no tuvieron eventos en diferentes días, y se encontró que aquellos pacientes que estaban tomando placebo tenían un menor riesgo de sufrir otro tipo de eventos cardiovasculares, ya sea muerte por paro cardíaco o arritmia, o muerte por todas las causas. Fíjense que las diferencias son estadísticamente significativas, y esto es lo que nos da la pauta de que la flecainida y la propafenona, que justamente los resultados de este estudio se ampliaron para todos los bloqueantes de los canales de sodio, no son útiles en pacientes que tienen cardiopatía estructural. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar con que en pacientes con fibrilación auricular y cardiopatía estructural vamos a utilizar amiodarona o sotalol. Y por último, ya para cerrar, volvemos un poquitito a otra taquiarritmia con QRS angosto y ritmo irregular, que esta es la taquicardia supraventricular paroxística o con reentrada nodal. Básicamente, acá el tratamiento se basa en la realización de maniobras vagales, como pedirle que haga una maniobra de Valsalva, o también algunos autores postulan el masaje carotidio, cosa que no la recomendamos del todo, y la utilización posterior de adenosina. Acá lo que es importante es que en esta arritmia se basa en el principio del todo nada, o la revertimos o no la revertimos. Por lo tanto, la adenosina, que produce ese parón sinusal, es bastante efectiva. Y por último, taquicardia ventricular. Acá básicamente la decisión también va a estar basada en si el paciente está descompensado o compensado. Si está descompensado, realizamos cardioversión eléctrica, y si está compensado, podemos realizar tratamiento farmacológico para la reversión del ritmo. Es importante tener en cuenta que la gran mayoría de las veces los pacientes con taquicardia ventricular llegan descompensados, rara vez van a llegar compensados, pero si llegan, básicamente ahí podemos utilizar amiodarona, sotalol, lidocaína o procainamida. Hay que estar muy atentos a la taquicardia ventricular, ya que rápidamente puede evolucionar a una fibrilación ventricular y el paro cardíaco podría ser inminente. Y acá por último les dejamos el algoritmo de la LCS para RCP, que bueno, no vamos a andar en esto porque ya sería un montón, y bueno, en sí creo que no hay nada más.